saludo cordial a todas las periodistas y los periodistas presentes y que aceptaron esta convocatoria. Y dada la expectativa que tiene la opinión pública sobre el caso de los abogados Juan José Salazar y Diego Cadena, eh, para nosotros, empezamos diciendo que para nosotros es un avance lo ocurrido el día de ayer. Es un avance que se haya producido la imputación y es un avance que se haya hecho también la diligencia medida de aseguramiento, a pesar de que esta diligencia se pudo haber realizado con anterioridad. La denuncia contra el abogado Diego Cadena se hizo hace 2 años y medio y apenas se está produciendo la imputación. Y es en ese contexto que digo que es un avance después de tanta espera. Lo que nosotros esperamos en adelante es que se desarrolle la investigación sin más dilaciones, y de ser eficaz la justicia y lo suficientemente diligente y cumplidora de los términos procesales, tendríamos que tener antes de noviembre o más tardar noviembre hecho el escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación y presentado ante el juez de la República, para que durante el primer semestre de 2021, a más tardar, se esté realizando todo el juicio y se tenga una decisión definitiva en relación a su responsabilidad o la decisión que el juez considere, y que nosotros sencillamente esperamos que sea en derecho y conforme a las pruebas que obran en el proceso. Ayer ustedes pudieron ver la contundente intervención de la Fiscalía en lo que tiene que ver con la inferencia de la presunta responsabilidad de ya no los indiciados, sino los hoy imputados. Entonces, pues nosotros lo que esperamos ya es que se realice rápidamente la investigación, y tenemos la convicción que este proceso también debe llegar a la etapa de juicio, con una mayor profundización, claro está, sobre el tema de la obtención de verdad. Digo esto para introducir la rueda de prensa y le doy la palabra a mi poderdante, el senador Iván Cepeda Castro, que funge como víctima dentro del proceso al que estamos haciendo referencia. Muchas gracias a Reinaldo y al colectivo de abogados Social Bear Restrepo, que ha estado en la labor de la defensa en todo este largo proceso que, como ustedes saben, tuvo lugar a partir de una denuncia penal que instauró en mi contra el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Voy a permitirme simplemente leer un comunicado que expresa algunos puntos de vista sobre lo ocurrido ayer. Dice de la siguiente manera: ante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento a los abogados Diego Javier Cadena y Juan José Salazar, realizada por el Juzgado 35 Penal Municipal en función de control de garantías, hacemos las siguientes consideraciones en nuestra condición de víctima y representantes de la víctima. En primer lugar, si bien celebramos que luego de sucesivos aplazamientos por fin se haya realizado ayer esta audiencia, esperamos que las investigaciones avancen sin nuevas dilaciones y que se inicie pronto la etapa de juicio, pues el caso, como lo dijo el doctor Villalba, lleva ya 2 años y medio en el caso del abogado Cadena y del abogado Salazar, desde el momento en que instauramos la denuncia. En segundo lugar, la Fiscalía pasó revista ayer a un abundante material probatorio que revela que los abogados Cadena y Salazar fueron sin duda artífices de un concurso de delitos en el que los sobornos y las ofertas de prebendas judiciales conformaban el medio material para garantizar el fraude procesal. Pero también quedó evidenciado
que ese concurso criminal benefició directamente al senador Álvaro Uribe Vélez, cuya responsabilidad es innegable y no le corresponde dilucidarla a la Fiscalía General de la Nación, sino a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia. En tercer lugar, ayer quedó demostrado en forma, a nuestro modo de ver, contundente, que los abogados Cadena y Salazar no iban a las cárceles para entregar ayudas humanitarias o que eran víctimas de acciones extorsivas, sino que en forma coordinada le habrían ofrecido al exparamilitar Carlos Enrique Vélez la suma de 200 millones de pesos, cuyos pagos iniciales por un valor de 48 millones de pesos les habrían sido entregados a familiares del paramilitar sin dejar ninguna clase de comprobantes, como lo dijo la Fiscalía, y a cambio de remitir a la Corte Suprema de Justicia escritos elaborados previamente por los abogados. En tercer lugar, algo similar puede decirse del frustrado ofrecimiento de asesoría jurídica que hizo Cadena al testigo Juan Guillermo Monsalve y del reiterado pedido de que elaborara con el mismo procedimiento del escrito que se elaboró para el paramilitar Vélez, a cambio de sus ofertas, un escrito de falsa retractación con relación a sus declaraciones contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. En cuarto lugar, tal como lo hemos afirmado en otros momentos, los abogados Cadena y Salazar han tenido una conducta reiterada de obstruir y defraudar la justicia. Por lo tanto, advertimos que existe el peligro real de que esa conducta obstaculice la investigación, implique nuevas obstrucciones en la etapa de juicio e incluso de que se produzca una fuga de los imputados. La Fiscalía solicitó que la medida de aseguramiento que se imponga sea la de privación de libertad en centro de reclusión, pero que en consideración de la situación que ha creado la pandemia, esa medida se restrinja a la reclusión domiciliaria. Si el juez en funciones de control de garantías toma la decisión de declarar esa reclusión domiciliaria, solicitaremos que la misma tenga carácter estrictamente temporal y que una vez termine la fase crítica de la emergencia sanitaria, los abogados Cadena y Salazar sean conducidos de inmediato a un centro carcelario. Hasta ahí unas consideraciones centrales sobre lo ocurrido ayer. Gracias, senador, el doctor Reinaldo Villalba. Y abrimos ruedas de preguntas para los medios de comunicación. Pregunta Joana de RCN Radio y se prepara César de CMI Televisión. Bueno, buenos días. Mi pregunta va dirigida al doctor Reinaldo Villalba. Bueno, en realidad son tres preguntas que tengo sobre el caso de presunta manipulación de testigos y que tiene que ver con la Corte. Pues quisiera de pronto que nos hiciera un poquito de recorderis en qué quedó esa investigación en la Corte Suprema de Justicia, si la Corte Suprema ya terminó de recolectar todas las pruebas en este caso y si ustedes van a entregar como prueba a la Corte Suprema la audiencia contra el abogado Cadena. Vamos a contestando de una vez. Sí, por favor, doctor Villalba. Bueno, en la Corte Suprema de Justicia, por estos hechos de soborno a testigos, manipulación de testigos y fraude procesal, pues en realidad hay dos investigaciones contra el aforado senador Álvaro Uribe Vélez. La primera de ellas, la que surgió del proceso que se siguió contra mi defendido, el senador Iván Cepeda, y que la Corte Suprema de Justicia determinó que no había responsabilidad y en cambio ordenó investigar al senador Uribe. Ese es un proceso. Ese es un proceso con un radicado diferente al 52.240, que es el proceso en el que ya rindió indagatoria el senador Álvaro Uribe. Estamos pendientes de que la Sala Especial de Instrucción y el magistrado
encargado del caso le defina la situación jurídica al senador Uribe, esto es, si le impone medidas de aseguramiento y qué tipo de medidas de aseguramiento para continuar con la investigación. Eso para aclarar que son dos procesos y pues la Corte Suprema de Justicia ha estado permanentemente realizando labores investigativas y en eso se encuentra actualmente. En relación a si esta audiencia la vamos a llevar a la Corte Suprema de Justicia, yo lo que supongo es que la Corte Suprema de Justicia está haciendo una actividad muy diligente y será ella misma la que lo lleva, pero si no, igual nosotros podemos como víctimas en ese proceso también allegar esta información y el contenido de esta audiencia a ambas investigaciones. Y pregunta Silvia Charri de Blue Radio. Muy buenos días. Mi pregunta va dirigida al abogado Reinaldo Villalba. Quisiera preguntarle, doctor Villalba, usted ayer decía en la audiencia de imputación de cargos en contra de estos dos abogados que si la fiscalía iba a hacer mención a otros presuntos ofrecimientos que habrían dado abogados a otras personas que están en cárceles. ¿Tienen información ustedes de eso? ¿A cuántas personas más habrían tratado de transar supuestamente estos abogados? Totalmente. Son numerosas las personas que recibieron ofertas de beneficios para que declararan ante la Corte Suprema de Justicia para mostrar al senador Cepeda como un traficante de falsos testimonios cuando eso ya está decidido por la Honorable Corte Suprema de Justicia y para lograr las retractaciones de testigos que mencionó ya el senador Cepeda, que señalan la responsabilidad del senador Uribe en vínculos con el paramilitarismo. Entonces, obviamente eso hace parte de la reserva sumarial del expediente que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia y por eso en esta rueda de prensa no me está permitido enunciarlos, pero por supuesto que voy a entregar al fiscal del caso que lleva el caso de Diego Cadena y Juan José Salazar para que tenga todo el conjunto probatorio porque pues además el fiscal no estaba el día de ayer obligado a presentar todo el acervo probatorio, sino simplemente un acervo probatorio suficiente para inferir la responsabilidad de los hoy imputados. Sí, doctor Villalba, qué pena, le insisto, de pronto usted nos puede dar, yo sé que no puede dar nombres, pero nos podría dar un número de personas que ustedes tienen identificadas que también, no sé, les ofrecieron dinero o les ofrecieron esas asesorías jurídicas. Yo prefiero no mencionarlos en la rueda de prensa, les puedo decir que es un número plural de personas que fueron abordadas con ofrecimientos de apoyos jurídicos o de otra naturaleza y que los debe conocer el señor fiscal, pero si no los conoce ahora que ya se hizo la imputación y vamos a tener más fácil acceso al expediente, pues vamos a verificarlo y de no estar, pues por supuesto que estamos en la obligación de decirle al fiscal que lo haga y que haga otras inspecciones, incluso al proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia para obtener toda esa información. Gracias, doctor Villalba. Pregunta César de CMI. Doctor Villalba, senador Cepeda, muy buenos días. Ayer la Fiscalía dijo que la oficina de Jaime Granados y de Jaime Lombana no tenían conocimiento sobre las acciones que estaba adelantando el abogado Cadena. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre esto y creen que de pronto es alguna estrategia de la Fiscalía para pues desvincular a estas dos personas de este caso? ¿O ustedes creen que estos dos abogados también tienen que ser investigados por este proceso? Gracias. Bueno, a lo que nos importa en el caso de la Fiscalía fundamentalmente es que se establezca la responsabilidad de los dos imputados en el momento, ya que la Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación contra el senador Uribe, que
sería el beneficiario de todos los comportamientos delictivos que realizaron los dos abogados. Y por eso le estamos pidiendo también a la Fiscalía profundizar en la investigación, porque si encuentra otras responsabilidades, pues debe vincularlos a la investigación. De todas formas, la opinión pública ha conocido sobre situaciones que son preocupantes, como la presencia, por ejemplo, del abogado Lombana en la cárcel La Picota, o en todo caso, me parece a mí que el hecho de haber estado llevando a la Corte Suprema de Justicia cartas de los presos con declaraciones falsas a los procesos sin hacer una indagación previa, pues es preocupante. Pero pues repito, esas son situaciones que tiene que investigar y profundizar la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que tome las determinaciones del caso. Debe recordarse que allí hay cartas, incluso como ya se conoce públicamente y se dio a conocer ayer por la parte del fiscal general, el fiscal que lleva el caso, de cartas que tenían el mismo tipo de letra y que se sabía no habían sido elaboradas por los presos, y que una simple mirada da lugar a interrogantes de por qué estas cartas están de esta manera y quién las escribió, ¿no? Pero obviamente, repito, es a la Fiscalía General de la Nación la que le corresponde hacer esa profunda investigación y tomar las medidas que correspondan según la investigación que haga se lo determine. Gracias. Pregunta Juan Carlos de Red Más Noticias. Doctor Villalba, senador, buenos días. Un poco en ese mismo sentido, se ha dicho que Diego Cadena ni siquiera tenía en su momento el poder para representar los intereses del expresidente Uribe en ese proceso. ¿Qué tanta claridad tienen ustedes frente a eso, en primer lugar? Y en segundo lugar, sobre si esos ofrecimientos en realidad en algún momento fueron autorizados como parte de una estrategia de defensa por quienes en realidad sí tenían el poder. El fiscal fue muy claro ayer en la audiencia en relación a la pregunta que usted hace y sobre la responsabilidad que puede tener. Recuérdese que pues públicamente se conoce que Cadena ha dicho que él recibía órdenes del presidente, que él consultaba sus actividades, aunque concretamente y en relación a los dineros ha dicho que él no se lo contó al presidente de la República. Pero yo repito lo que dijo el senador Cepeda en la lectura del comunicado. En ese sentido, quien tiene que determinar la responsabilidad del beneficiario de estas actividades es la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde reposa abundante acervo probatorio. Entonces, no es a la Fiscalía General de la Nación la que le compete determinar dicha responsabilidad, no es de su competencia, porque el aforado tiene como su juez natural a la Corte Suprema de Justicia, y es allí donde nosotros como sujetos procesales tendremos que participar activamente para contribuir en el esclarecimiento de los hechos. Gracias, doctor Villalba. ¿Algún otro colega que tenga alguna duda, alguna pregunta? No sé si el senador Cepeda quisiera intervenir, agregar algo más. Simplemente decir que luego de todos estos años de estar sometido a este escrutinio, primero por la Corte Suprema de Justicia y después en esta etapa en la cual se ha comenzado el proceso que tiene que ver ya con la responsabilidad del senador Uribe, constato con alegría que comienza a hacerse justicia y que espero que muy pronto estas decisiones tengan un desarrollo en una sanción ejemplar a quienes han sido imputados por la Fiscalía, e igualmente que con relación a esa responsabilidad también se pueda inmediatamente producir las decisiones que tienen que ver con el responsable último y mayor, que tengo la convicción es el senador Álvaro Uribe. Y el representante Prada
no quisiera olvidar al representante Álvaro Hernán Prada también. Gracias, muy amable. Gracias, senador. Tenemos dos últimas preguntas. Pregunta la periodista Lucía Benavente de Revista Semana. Sí, senador, le quería preguntar, a ver, que no tengo un doble sonido, qué pena. Senador, usted antes mencionaba que querían solicitar a futuro que se pudiera imponer la medida carcelaria después de que pasara el COVID. No sé si pues, es una diligencia que realmente se podría producir fácilmente o habría muchas trabas para ello, teniendo en cuenta que inicialmente sería una medida de aseguramiento pues, de prisión domiciliaria. Bueno, como lo expresamos en el comunicado, nuestra convicción es que los señores abogados Cadena y Salazar han mantenido una acción permanente de obstrucción a la justicia y de defraudar o de realizar fraude procesal en medio de toda este desarrollo que ha habido de procesos de investigación y judiciales. Así que creemos firmemente en que ellos representan un peligro para la administración de justicia, para la investigación y para la sociedad. Así que nuestra convicción es que la medida correcta es la de la reclusión intramural en una dependencia o en un lugar carcelario. Ahora bien, si no se puede abrir paso a esta decisión, pues obviamente lo que nos quedaría es pedir que la reclusión en establecimiento carcelario se haga efectiva a la mayor brevedad posible. Esa es nuestra posición frente a este asunto. Y tenemos una última pregunta, nuevamente César de CMI. Senador Cepeda, digamos Juan Guillermo Monsalve y el señor Vélez, pues ya han declarado en la Fiscalía, ya incluso rindieron su testimonio también en la Corte Suprema, y además ustedes mencionan que hay otros paramilitares que también fueron abordados pues de la misma manera que ellos. De pronto se va a tomar o se va a pedir al IMPEC alguna medida especial de protección para estas personas pues que ahora están testificando pues en el sentido de pronto mejorar su seguridad o algo encaminado en ese sentido. No, nosotros no vamos a pedir ninguna clase de acción. Sabemos, y esto es público, que la Corte Suprema de Justicia sí ha tomado decisiones sobre ese particular y que tienen que ver con la situación de reclusión concretamente del señor Monsalve. Esas decisiones esperamos se estén cumpliendo, por supuesto. Gracias, senador. Y con la intervención del senador Cepeda, no sé si alguien más tenga nuevamente alguna pregunta. Revisamos el chat. Con la intervención del senador Cepeda, damos por finalizada estas declaraciones a los medios de comunicación. Agradecemos a todos ustedes la presencia y a quienes nos siguieron por las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Listo, para la transmisión. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias, Gabriela. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Angélica. Gracias, Gabriela. Gracias También, a todos los Angélica. periodistas presentes. Gracias, que estén muy bien, que tengan muy buen día. Gabriela, te encargo el comunicado. Sí, ya se los paso acá a todos. Bueno, Ya y yo se compartí comparto. también a los Gracias. periodistas la cronología que Gracias. hicimos el año pasado, por si puede ser de utilidad. A la lista de periodistas y te la compartí. Ok, muchas